El amor verdadero no se mide por lo que estás dispuesto a recibir, sino por lo que estás dispuesto a perdonar. Hola, mi querida audiencia de Amores Narrados. Antes de comenzar esta historia que estoy segura tocará las fibras más profundas de tu corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque esta historia, como todas las que compartimos aquí, trasciende fronteras y llega a cada rincón donde habita un corazón que ha amado. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del penthouse número 42 de la Torre Diamante, el edificio más exclusivo de Polanco. Cada gota parecía una lágrima del cielo, como si el universo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder en esa habitación, donde el silencio se había vuelto más ensordecedor que cualquier grito. Sofía Mendoza permanecía inmóvil frente al espejo de su tocador, contemplando el reflejo de una mujer que ya no reconocía. Sus ojos, antes brillantes como estrellas en una noche despejada, ahora parecían dos lagos vacíos donde solo se reflejaba el dolor. Su cabello castaño, que solía llevar suelto porque a él le gustaba así, estaba recogido en un moño perfecto que la hacía verse mayor, más distante, más rota. Las manos le temblaban mientras se aplicaba el corrector bajo los ojos, tratando de ocultar las marcas de otra noche sin dormir. No eran moretones físicos los que intentaba esconder, sino esas ojeras que delataban el insomnio de una mujer cuyo corazón había sido pisoteado una vez más. ¿Cuántas veces puede romperse un corazón antes de que deje de latir? Señora Mendoza, la voz suave de Elena, su ama de llaves, la sacó de sus pensamientos. El señor Rodrigo ya se fue. Dejó esto en su estudio. Elena extendió una tarjeta negra con letras doradas. Sofía la tomó con manos que seguían temblando, y al leerla, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Reunión de negocios en Cancún. Estaré fuera 3 días. No me busques. R. 3 días. 3 días que sabía perfectamente que no pasaría solo. Porque Rodrigo Mendoza, el magnate inmobiliario más poderoso de México, su esposo por 5 años, tenía una forma muy particular de hacer negocios. «Elena», murmuró Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez has sentido que tu propia vida se te escapa entre los dedos como arena? La mujer mayor, que había visto crecer a Sofía desde que llegó a esa casa como una joven llena de sueños, se acercó y puso una mano maternal en su hombro. «Señora, usted es mucho más fuerte de lo que cree, solo que aún no lo ha descubierto». Flashback, 5 años atrás. La música suave llenaba el salón de baile del Hotel Four Seasons. Sofía, con apenas 24 años, se movía entre los invitados de la gala benéfica como una mariposa dorada. Su vestido azul marino la hacía resplandecer, y su sonrisa genuina iluminaba cada conversación. «¿Bailas?». Una voz profunda la hizo voltear. Rodrigo Mendoza estaba ahí, 32 años, alto, imponente, con esos ojos verdes que parecían leer el alma de quien se atreviera a sostenerle la mirada. Su traje perfectamente cortado y su presencia magnética lo convertían en el centro de atención donde quiera que fuera. «No sé si sea buena idea», respondió Sofía con una sonrisa tímida. «Dicen que eres peligroso». «¿Peligroso?». Rodrigo sonrió de una manera que hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. «Soy muchas cosas, pero contigo solo quiero ser el hombre que te haga sonreír así cada día de tu vida». Y cuando la tomó en sus brazos para bailar, Sofía supo que estaba perdida, porque había algo en la manera en que él la miraba, como si fuera lo más precioso del mundo, que le hizo creer que había encontrado su cuento de hadas. Fin del flashback. Pero los cuentos de hadas, como descubriría más tarde, a veces se convierten en pesadillas. Sofía bajó las escaleras de mármol de su hogar, cada paso resonando en el silencio que se había vuelto su compañero más fiel. La casa, con sus 5 habitaciones, terraza privada y vista panorámica a la ciudad, se sentía más como una prisión dorada que como un hogar. Se dirigió hacia la cocina, donde Elena preparaba el desayuno que sabía que ella no tocaría.
Era una rutina que se había vuelto dolorosamente familiar. Fingir normalidad en un mundo que había perdido todo sentido. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio matutino. «Bueno, Sofía, soy Carla. ¿Estás bien? Ayer te veías muy pálida en el evento de la fundación. Carla Jiménez era su mejor amiga desde la universidad, la única persona que conocía la verdad detrás de la fachada perfecta del matrimonio Mendoza. Sofía se detuvo. ¿Cómo explicar que estaba muriendo por dentro sin sonar dramática? Estoy bien, Carla. Solo cansada. Mentirosa. Te conozco desde que usabas brackets y soñabas con ser escritora. ¿Qué pasó ahora? Sofía cerró los ojos. Carla tenía razón. Antes de conocer a Rodrigo, ella había soñado con escribir novelas, con crear mundos donde el amor siempre triunfaba. Qué ironía que ahora viviera en una historia donde el amor parecía una ilusión cruel. Se fue otra vez, admitió finalmente. 3 días. La misma excusa de siempre. ¿Y tú qué vas a hacer? Era la pregunta que se había hecho 1000 veces sin encontrar respuesta. ¿Qué hace una mujer cuando descubre que el hombre que prometió amarla y respetarla hasta la muerte la trata como un objeto decorativo? No lo sé, Carla. Ya no sé nada. Después de colgar, Sofía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Se dirigió al estudio de Rodrigo, un santuario masculino donde tenía prohibido entrar sin su permiso. Pero esa mañana, algo había despertado en ella, una chispa de la mujer valiente que solía ser. Con el corazón latiendo como tambor de guerra, abrió los cajones del escritorio de caoba que había costado más que el auto de sus padres. No sabía qué buscaba exactamente, hasta que sus dedos encontraron un sobre manila escondido bajo unos documentos. Dentro había fotografías que hicieron que su mundo se tambaleara definitivamente. Rodrigo, su esposo, en brazos de una mujer rubia, besándola con la pasión que a ella le había negado durante los últimos 2 años. Pero lo que más la devastó no fue la infidelidad en sí, sino la fecha en la parte posterior de las fotografías, el día de su último aniversario de bodas, mientras ella lo esperaba en casa con una cena especial, y la noticia de que estaba embarazada. Una noticia que nunca pudo darle, porque él llegó tarde, borracho y distante, como había sido su costumbre los últimos meses. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las fotografías cayeron al suelo mientras ella se desplomaba en la silla de cuero de su esposo, sollozando de una manera que no había llorado ni siquiera cuando perdió al bebé 2 semanas después de esa noche terrible. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuándo había dejado de luchar por su matrimonio y se había resignado a ser una sombra en su propia vida? El sonido del teléfono de la casa la devolvió a la realidad. Con los ojos hinchados y las manos temblorosas, contestó. ¿Residencia Mendoza? ¿Sofía? Era una voz masculina que no reconoció de inmediato. Habla Mateo Herrera. Trabajé con tu esposo en el proyecto de las Torres Gemelas hace 2 años. Sofía recordó vagamente a un hombre moreno, alto, con una sonrisa cálida y ojos que reflejaban honestidad. Lo había conocido en una de las pocas reuniones sociales a las que Rodrigo la había llevado últimamente. Sí, te recuerdo. ¿En qué puedo ayudarte? Verás, es un poco incómodo, pero... Mateo hizo una pausa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías encontrarte conmigo en el café del lobby del Hotel W a las 5 de la tarde? Sofía frunció el ceño. Era extraño. ¿Por qué querría Mateo Herrera, prácticamente un desconocido, encontrarse con ella? No entiendo. ¿De qué quieres hablar? De tu esposo, Sofía. Y de cosas que creo que deberías saber. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Habría más secretos? ¿Más mentiras de las que ya había descubierto? Estará bien, respondió finalmente, sorprendida de su propia decisión. Te veo a las 5. Después de colgar, Sofía se quedó inmóvil en el estudio de Rodrigo, rodeada de los pedazos de su vida rota. Pero por primera vez en meses, sintió algo diferente corriendo por sus venas. No era esperanza exactamente.
pero tampoco era la desesperación que había sido su compañera constante. Era determinación. Se levantó, recogió las fotografías del suelo y las guardó en su bolsa. Luego se dirigió a su habitación, donde abrió el closet y contempló la colección de vestidos que Rodrigo había elegido para ella a lo largo de los años. Todos en tonos neutros, elegantes pero conservadores, diseñados para proyectar la imagen de la esposa perfecta del magnate exitoso. Pero al fondo del closet, como un tesoro escondido, colgaba un vestido rojo que había comprado antes de casarse, cuando aún era Sofía Ramírez, la joven soñadora que creía que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Se lo puso por primera vez en 5 años, y cuando se vio en el espejo, pudo ver un destello de la mujer que solía ser. Sus curvas se marcaban con elegancia, el color hacía resaltar el brillo natural de su piel, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió hermosa. ¿Sería este el primer paso hacia su libertad? A las 4:30 de la tarde, Sofía salió de su casa dorada por primera vez en semanas sin el chofer que Rodrigo había asignado para protegerla. Tomó un taxi, y mientras las calles de la Ciudad de México pasaban por la ventanilla, se sintió como una fugitiva escapando de su propia vida. El Hotel W estaba ubicado en Santa Fe, lejos del mundo de Polanco donde vivía. Mientras caminaba hacia el lobby, cada paso se sentía como un acto de rebeldía contra la mujer sumisa en la que se había convertido. Mateo ya estaba allí, sentado en una mesa del café, luciendo diferente a como lo recordaba. Seguía siendo guapo, pero había algo en su expresión que denotaba preocupación genuina. Cuando la vio llegar, se levantó inmediatamente. «Sofía, gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías». «Tampoco yo», admitió ella, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Pero últimamente he descubierto que ya no conozco a la mujer en la que me he convertido, así que decidí arriesgarme». Mateo la estudió por un momento, y Sofía pudo ver compasión en sus ojos. «Te ves diferente. Más, tú. ¿Cómo puedes saber cómo soy si prácticamente no me conoces? Porque la noche que te conocí, durante esos 5 minutos que hablamos mientras Rodrigo atendía una llamada, vi a una mujer inteligente, divertida, con una luz en los ojos que me hizo pensar que tenías sueños propios. Y esa mujer desapareció tan rápido que me pregunté si la había imaginado». Sofía sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Esa noche, durante esos pocos minutos de conversación con Mateo, había sentido algo que había olvidado que existía. La sensación de ser vista y escuchada realmente. «¿Por qué me citaste aquí, Mateo?» Él suspiró profundamente y sacó un folder de su portafolio. «Porque creo que mereces saber la verdad sobre el hombre con quien estás casada. Y porque», hizo una pausa como si luchara con sus propias palabras, «porque desde aquella noche no he podido sacarte de mi mente, y no puedo quedarme callado viendo cómo él te está destruyendo». El corazón de Sofía comenzó a latir tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «Mateo, yo...» «No tienes que decir nada, solo escúchame, por favor». Abrió el folder y mostró documentos que hicieron que el mundo de Sofía se tambaleara aún más. Contratos, fotografías, recibos, evidencia de que Rodrigo no solo tenía aventuras casuales, sino que mantenía una doble vida completa con otra mujer. Una mujer con quien había comprado una casa, a quien le había regalado joyas idénticas a las que le había dado a ella y con quien planeaba irse a vivir a Europa en cuanto resolviera el problema de su matrimonio. «¿Problema?», murmuró Sofía, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada. «Yo soy un problema. Para él, sí, pero para cualquier hombre con 2 dedos de frente, serías un regalo del cielo». La manera en que Mateo la miró cuando dijo esas palabras hizo que Sofía sintiera algo que no había experimentado en años. El cosquilleo dulce de saberse deseada, valorada, vista como mujer y no como un accesorio. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te arriesgas a decirme todo esto? Rodrigo podría destruir tu carrera si se entera.
porque algunas cosas valen la pena el riesgo. Y tú, Mateo extendió su mano y tocó suavemente la de ella. Tú vales todos los riesgos del mundo. En ese momento, algo se encendió en el corazón de Sofía. No era amor, todavía no, pero era la chispa de la esperanza que había creído perdida para siempre. ¿Sería posible que existiera un hombre que la viera como algo más que un objeto? Un hombre que valorara su inteligencia, su corazón, sus sueños rotos que aún podrían reconstruirse. No sé qué hacer, confesó, sintiendo que por primera vez en años podía ser vulnerable con alguien. He vivido tanto tiempo siendo la esposa perfecta que ya no recuerdo quién era antes de él. Entonces descubrámoslo juntos, dijo Mateo, apretando suavemente su mano. No te estoy pidiendo que dejes tu matrimonio por mí, te estoy pidiendo que lo dejes por ti. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor, sino de algo parecido a la liberación. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Sofía. Mateo se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió firme pero tierna. Cualquier mujer que haya sobrevivido 5 años con Rodrigo Mendoza, sin perder completamente su esencia, es más fuerte de lo que se imagina. El teléfono de Sofía vibró. Un mensaje de texto. Cambio de planes. Regreso mañana temprano. Espero que tengas lista la cena para mis inversionistas japoneses. No me decepciones. R. Sofía miró el mensaje, luego miró a Mateo, y después miró su reflejo en la ventana del café. La mujer que vio ahí ya no era la sombra asustada que había salido de casa esa tarde. ¿Sabes qué, Mateo? ¿Qué? Creo que por primera vez en 5 años, estoy lista para decepcionarlo. Y mientras decía esas palabras, Sofía sintió cómo algo que había estado muerto dentro de ella durante años comenzaba lentamente a despertar. Pero lo que no sabía era que su despertar tendría consecuencias que cambiarían no solo su vida, sino la de todas las personas que la rodeaban de maneras que jamás había imaginado. ¿Qué hará Sofía cuando Rodrigo regrese y descubra que la esposa sumisa que dejó ya no existe? ¿Tendrá el valor de enfrentar las consecuencias de su despertar? La respuesta a esas preguntas cambiaría el rumbo de todo lo que creía saber sobre el amor, el poder y la fuerza que habita en el corazón de una mujer cuando finalmente decide luchar por su propia felicidad. A veces, el amor llega disfrazado de valor para dejarlo todo atrás. La mañana llegó con esa quietud engañosa que precede a las tormentas. Sofía despertó en el sofá de la sala, donde había pasado la noche después de regresar de su encuentro con Mateo. No porque no pudiera dormir en su cama matrimonial, sino porque ya no quería hacerlo. Por primera vez en 5 años, había dormido profundamente. Se levantó y caminó hacia la ventana del piso 42, donde la Ciudad de México se extendía ante ella como un mar de posibilidades. El vestido rojo de la noche anterior seguía puesto, arrugado pero de alguna manera simbólico, como si fuera la piel que había mudado para convertirse en alguien diferente. Elena apareció en el umbral, con su expresión maternal preocupada. «Señora, ¿está bien?» La busqué en su habitación y... «Estoy bien, Elena. Mejor que bien, de hecho». Sofía se volteó hacia ella con una sonrisa que la mujer no había visto en años. «¿Podrías prepararme café mientras me doy una ducha? Tengo que hacer algunas llamadas importantes». Elena la observó con curiosidad, notando algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza erguida. ¿Llegará el señor Rodrigo temprano? Eso dice. Pero ya no importa cuándo llegue. Y era cierto. Por primera vez en años, la llegada de su esposo no la llenaba de ansiedad sobre cómo actuar, qué decir, cómo complacerlo, porque había tomado una decisión durante esa noche de insomnio productivo. Sofía se dirigió a su habitación y por primera vez en meses, se permitió realmente mirarse en el espejo sin juzgarse. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había algo ardiendo en ellos, una determinación que había olvidado que poseía. Mientras el agua caliente de la ducha caía sobre sus hombros,
Dejó que su mente viajara a la conversación de la noche anterior. Flashback. La noche anterior en el café. ¿Qué harás ahora?, había preguntado Mateo después de que ella leyera todos los documentos que confirmaban la doble vida de Rodrigo. Honestamente, no lo sé. Durante 5 años he definido mi existencia en función de él. Soy la señora Mendoza, punto. Pero ¿quién es Sofía Ramírez? Ya casi ni me acuerdo. Entonces tal vez sea momento de redescubrirla. Mateo había abierto su portafolio nuevamente y sacó algo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Un ejemplar viejo y gastado de una revista literaria universitaria. ¿Cómo conseguiste esto? Investigué sobre ti después de conocerte. Quería entender por qué una mujer como tú se había desvanecido tan completamente, y encontré esto. Era la revista donde habían publicado su primer cuento, La mujer de cristal, cuando tenía 22 años. La historia de una mujer que se volvía transparente hasta casi desaparecer, hasta que un día decidía volverse de color nuevamente. Era bueno, Sofía, realmente bueno. ¿Por qué dejaste de escribir? Ella había tomado la revista con manos temblorosas. Rodrigo dijo que era una pérdida de tiempo, que mi trabajo era apoyar su carrera, no perseguir fantasías. ¿Y tú le creíste? Le creí porque... Se detuvo, dándose cuenta de algo por primera vez. Porque era más fácil creerle que arriesgarme a fracasar por mi cuenta. Fin del flashback. Salió de la ducha envuelta en una toalla, y por primera vez en años, no se vistió pensando en lo que Rodrigo querría verla usar. Escogió unos jeans ajustados y una blusa blanca simple, ropa que la hacía sentirse como ella misma. Su teléfono sonó. Era Carla. ¿Sofía? Te estuve marcando toda la noche. ¿Estás bien? Carla, necesito preguntarte algo. ¿Te acuerdas de Jimena Sánchez, nuestra compañera de la carrera que ahora trabaja en la editorial Planeta? Sí. ¿Por qué? Necesito su número. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Sofía, ¿qué está pasando? Ayer sonabas devastada y hoy... Hoy desperté, Carla. Literalmente desperté. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. 1 hora después, Sofía estaba sentada en un pequeño café de la colonia Roma, frente a Jimena Sánchez, una mujer de su edad con cabello corto y energía contagiosa. No puedo creer que seas tú, decía Jimena, estudiando a Sofía con curiosidad. Carla me dijo que te habías casado con un magnate inmobiliario, pero yo siempre me pregunté qué había pasado con la escritora más talentosa de nuestra generación. Se casó con el hombre equivocado, respondió Sofía con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Pero tal vez no sea demasiado tarde para desenterrarla. ¿Tienes algo escrito? Sofía negó con la cabeza, sintiendo un familiar nudo de inseguridad en el estómago. Nada reciente. Los últimos 5 años he estado ocupada siendo la esposa perfecta. Bueno, pues es hora de que te ocupes de ser la Sofía perfecta. Jimena se inclinó hacia adelante. Mira, no te voy a mentir. La industria editorial es brutal, especialmente para alguien que ha estado fuera tanto tiempo. Pero si realmente tienes algo que decir, si tienes una historia que necesitas contar, yo puedo ayudarte a encontrar el camino de regreso. ¿Y si ya no sé escribir? ¿Y si perdí el talento? El talento no se pierde, Sofía. Solo se entierra bajo capas de miedo y conformidad. Pero siempre se puede desenterrar. Cuando Sofía regresó a casa esa tarde, se sentía como si hubiera corrido un maratón emocional. Había dado el primer paso hacia algo que no sabía si sería su salvación o su perdición. Pero por primera vez en años, la incertidumbre no la asustaba. La emocionaba. Se dirigió directamente al estudio que había sido territorio prohibido durante tanto tiempo y se sentó frente a la computadora de Rodrigo. Abrió un documento nuevo y escribió las primeras líneas. Había una vez una mujer que se convirtió en sombra de sí misma,
hasta que un día descubrió que las sombras también pueden proyectar luz. Escribió durante horas, las palabras fluyendo como un río que había estado represado demasiado tiempo. Escribió sobre jaulas doradas, sobre amor tóxico, sobre la diferencia entre ser querida y ser valorada. Escribió sobre el despertar. El sonido de la puerta principal abriéndose la devolvió bruscamente a la realidad. Rodrigo había llegado. «Sofía». Su voz resonó por toda la casa con esa autoridad que antes la hacía temblar. «¿Dónde estás?». Sofía guardó rápidamente su trabajo y se dirigió hacia la sala principal, donde encontró a su esposo de pie en el centro del espacio, luciendo tan imponente como siempre en su traje de $3,000. Pero por primera vez, su presencia no la intimidó. «Hola, Rodrigo», dijo simplemente, sin correr a besarlo como había hecho durante 5 años. Él la miró con esos ojos verdes que una vez la habían hechizado, pero ahora ella pudo ver lo que había estado cegada por el amor, frialdad calculadora. ¿Así me recibes después de 3 días fuera? ¿Dónde está mi bienvenida? ¿Dónde está la tuya?, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Rodrigo frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que ella respondiera con preguntas en lugar de disculpas. «¿Qué te pasa? Te ves diferente». «Tal vez porque soy diferente». Él se acercó, y Sofía pudo oler el perfume de otra mujer en su ropa, tan sutil que antes no lo habría notado, pero ahora tan obvio como un grito. «¿Preparaste todo para la cena de esta noche? Los inversionistas japoneses llegan a las 8. «No». La palabra salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, simple, directa, definitiva. «¿Cómo que no?» «No preparé nada, Rodrigo. Estuve ocupada». «¿Ocupada? ¿Ocupada en qué?» «Tu única responsabilidad es manejar esta casa y apoyar mi carrera». Ahí estaba, la frase que había definido su matrimonio durante 5 años, dicha con esa naturalidad que revelaba lo que él realmente pensaba de ella. «Estuve ocupada recordando quién era antes de convertirme en tu esposa». Rodrigo la estudió con una mezcla de confusión e irritación. «No sé qué juego estás jugando, pero no tengo tiempo para tus dramas. Ve a arreglarte. Ponte el vestido negro que está en tu closet y asegúrate de que Elena prepare esa cena. Mis socios no pueden ver ninguna fisura en nuestra imagen perfecta». Imagen perfecta. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía como campanas de alarma. ¿Y si no quiero? ¿Perdón? ¿Y si no quiero ponerme el vestido que tú escogiste? Fingir ser la esposa perfecta y sonreír mientras tú cierras negocios que financiarás con el dinero que te ayudé a conseguir cuando dejé mi trabajo para apoyar el tuyo. La expresión de Rodrigo cambió. Por primera vez en su matrimonio, Sofía vio algo parecido al miedo cruzar por sus ojos. «Sofía, no sé qué te está pasando, pero sea lo que sea, lo resolveremos después de la cena. Ahora mismo necesito que seas la mujer con quien me casé». El problema, Rodrigo, es que la mujer con quien te casaste dejó de existir hace mucho tiempo. La mataste lentamente, día a día, decisión tras decisión, hasta que solo quedó un fantasma que hacía lo que tú querías. «Estás hablando tonterías». ¿En serio? Sofía se dirigió hacia su bolsa y sacó las fotografías que había encontrado el día anterior. «También estos son tonterías». Cuando Rodrigo vio las fotografías, su rostro se transformó completamente. La máscara del esposo atento se desvaneció, dejando ver al hombre calculador y frío que realmente era. «¿Dónde conseguiste esto?» «En tu estudio. El lugar donde me tenías prohibido entrar». «Sofía, puedo explicarlo». «No necesitas explicar nada. Las imágenes son bastante claras». Rodrigo se acercó a ella con esa sonrisa que antes derretía su corazón, pero que ahora reconocía como la expresión de un depredador acorralando a su presa. «Mi amor, sabes que tú eres la única mujer importante en mi vida. Esas fueron solo errores. Momentos de debilidad que no significan nada». «¿Momentos de debilidad?» Sofía sintió una risa amarga escapar de sus labios. «¿Le regalas casa y joyas a todos tus momentos de debilidad?» El rostro de Rodrigo se endureció.
Ya no había ni rastro de la máscara encantadora. ¿Cómo sabes eso? Digamos que alguien se preocupó lo suficiente por mí como para mostrarme la verdad que tú me has estado ocultando. ¿Alguien? ¿Quién? En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Estás bien? Si necesitas ayuda, solo envía una palabra y estaré ahí. Rodrigo vio su expresión cambiar al leer el mensaje. Dame ese teléfono. No. Sofía, dame ese maldito teléfono ahora mismo. Pero ella ya había guardado el dispositivo en el bolsillo trasero de sus jeans, y por primera vez en 5 años, su postura era desafiante. No, Rodrigo. Ya no vas a controlar cada aspecto de mi vida. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Rodrigo, el hombre que se preciaba de su autocontrol, perdió completamente los estribos. Se acercó a ella con una velocidad que la sorprendió y trató de arrebatarle el teléfono por la fuerza. «Suéltame», gritó Sofía, luchando contra sus manos que intentaban registrar sus bolsillos. «¿Con quién has estado hablando? ¿Con quién, Sofía? Con alguien que me trata como ser humano y no como tu propiedad». La bofetada resonó en toda la casa como un disparo. Sofía se tocó la mejilla, sintiéndola arder, pero lo que más la impactó no fue el dolor físico, sino la claridad absoluta que llegó con ese golpe. En ese momento, vio su matrimonio, su vida, todo, con una nitidez brutal. Elena apareció corriendo desde la cocina al escuchar los gritos. «Señora Sofía, ¿está bien?» «Elena, por favor vete a tu habitación», ordenó Rodrigo con voz glacial. «Esto no es tu problema». «No», dijo Sofía, con una voz que no reconoció como suya. «Elena, quédate. Quiero que seas testigo de quién es realmente el hombre al que he llamado esposo durante 5 años». Rodrigo la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Pura, fría, calculadora furia. «Sofía, vas a arrepentirte de esto». «Ya me arrepiento, Rodrigo. Me arrepiento de los 5 años que desperdicié creyendo que me amabas. ¿Qué había sido su matrimonio sino una actuación perfectamente orquestada, donde ella había interpretado el papel de la esposa ideal mientras él vivía la vida que realmente quería con otra mujer?» El teléfono de Sofía volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Sin quitarle los ojos de encima a Rodrigo, contestó. «¿Mateo?» «Sofía, escuché gritos a través del mensaje que no enviaste. ¿Estás bien?» Rodrigo se abalanzó hacia ella nuevamente, pero esta vez Sofía estaba preparada. Se alejó rápidamente hacia el otro lado de la sala. «Mateo, necesito que vengas. Ahora». «Ya voy en camino, no cuelgues». «Dame ese teléfono», rugió Rodrigo, pero Sofía corrió hacia las escaleras. «No, ya no tienes poder sobre mí, Rodrigo». Lo que siguió fue una persecución por toda la casa que habría parecido cómica si no hubiera sido tan aterradora. Rodrigo, el poderoso magnate inmobiliario, corriendo detrás de su esposa como un niño caprichoso que no puede conseguir su juguete favorito. Sofía se encerró en el baño de visitas, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo por encima de los golpes que Rodrigo daba a la puerta. «Sofía, abre esta puerta ahora mismo, o te juro que...» «¿Qué, Rodrigo? ¿Me vas a golpear otra vez? ¿Vas a demostrar qué tan hombre eres pegándole a tu esposa? Abre esta maldita puerta». Desde dentro del baño, con el teléfono aún conectado, Sofía habló con Mateo. «¿Sigues ahí?» «Aquí estoy. Ya llegué. Estoy subiendo». «La puerta principal tiene código. 1508. La fecha de nuestro aniversario», dijo con amargura. Unos minutos después escuchó voces en la planta baja. Voces masculinas. Rodrigo había dejado de golpear la puerta. Salió cautelosamente del baño y se dirigió hacia las escaleras. Lo que vio la dejó sin aliento. Mateo estaba ahí, de pie en la sala, enfrentando a Rodrigo. Pero no estaba solo. Había traído a 2 hombres que claramente eran abogados, por sus trajes y portafolios. «Señor Mendoza», decía uno de los abogados, «mi cliente,
La señora Sofía Mendoza está solicitando formalmente una separación conyugal temporal mientras se resuelven los procedimientos de divorcio. ¿Divorcio? Rodrigo miró hacia las escaleras donde Sofía estaba de pie. Sofía, baja aquí ahora mismo. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo, respondió ella, bajando las escaleras con una dignidad que no sabía que poseía. Cuando llegó al nivel de la sala, Mateo se acercó a ella inmediatamente. ¿Estás herida? Sofía se tocó la mejilla, que aún estaba roja. Estaré bien. Mateo la miró con una expresión que mezclaba furia y ternura. Nadie, tiene derecho a tocarte de esa manera. ¿Quién carajo eres tú para meterte en mi matrimonio? Estalló Rodrigo. Soy alguien que ve el valor que tú has sido demasiado ciego para reconocer, respondió Mateo con una calma que hizo que su respuesta fuera aún más devastadora. El segundo abogado se acercó con una carpeta. Señora Mendoza, necesitamos que firme estos documentos. Es una orden de restricción temporal que impide que su esposo se acerque a menos de 100 metros de usted, hasta que se resuelva la situación legal. ¿Una orden de restricción? Rodrigo parecía no poder creer lo que estaba escuchando. Sofía, soy tu esposo. Esta es mi casa. Esta casa está a nombre de ambos, según los documentos matrimoniales, intervino el primer abogado. Y la señora Mendoza tiene todo el derecho de permanecer aquí mientras usted no puede hacerlo, hasta que se resuelva el conflicto. Esto es ridículo. Sofía, piénsalo bien. ¿Vas a destruir 5 años de matrimonio por un berrinche? Sofía lo miró a los ojos, y en ese momento, todo el amor que había sentido por él se transformó en una claridad cristalina. No estoy destruyendo nada, Rodrigo. Solo estoy dejando de fingir que algo que ya estaba roto seguía funcionando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir de qué? Todo lo que tienes te lo he dado yo. Me has dado cosas, Rodrigo, pero nunca me diste lo que realmente necesitaba: respeto, fidelidad, la libertad de ser yo misma. Mateo se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Sofía. Ella va a estar bien. Tiene más fuerza de la que tú jamás le diste crédito. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Jugar al caballero salvador? Rodrigo se dirigió a Mateo con desprecio. Te advierto que Sofía viene con mucho equipaje emocional. Todos venimos con equipaje, respondió Mateo. Pero algunos sabemos cómo ayudar a cargar el peso, en lugar de añadir más. Rodrigo firmó los documentos legales con una furia silenciosa que daba miedo, pero ya no tenía poder sobre Sofía. Ya no. Esto no ha terminado, Sofía, murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a dar cuenta de que sin mí no eres nada. Después de que él se fuera, la casa se sumió en un silencio que no era opresivo, sino liberador. Sofía se dejó caer en el sofá, sintiendo como si hubiera corrido un maratón emocional. ¿Cómo supiste qué hacer? ¿Cómo supiste que necesitaba abogados? Le preguntó a Mateo. Porque he estado en una relación tóxica antes, y sé que el momento más peligroso es cuando la víctima decide irse. Los abusadores nunca dejan ir a sus víctimas fácilmente. ¿Víctima? ¿Era eso lo que había sido todos estos años? No me gusta esa palabra, murmuró Sofía. ¿Cuál? Víctima. Me hace sentir débil. Sofía. Mateo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Las víctimas no son débiles, son sobrevivientes. Y tú acabas de demostrar una fuerza que la mayoría de las personas nunca van a tener. Elena apareció desde la cocina, con lágrimas en los ojos. Señora Sofía, estoy muy orgullosa de usted. ¿De verdad? Durante 5 años la he visto desaparecer poco a poco. Pero hoy volvió la mujer que llegó a esta casa llena de sueños y esperanzas. Esa noche, después de que los abogados se fueran y Elena se retirara a su habitación, Sofía y Mateo se quedaron en la terraza, mirando las luces de la ciudad. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía. Lo que tú decidas que pase, respondió Mateo. ¿Por primera vez en 5 años?
Tu vida te pertenece completamente. Tengo miedo. Es normal tener miedo, pero ¿sabes qué? El miedo significa que estás viva, que estás sintiendo, que estás tomando riesgos. Y los riesgos son lo que hace que la vida valga la pena. Sofía lo miró. Mateo era guapo, sí, pero más que eso, era genuino. No había calculadora detrás de sus ojos, no había agenda oculta. Solo había un hombre que la veía realmente. Mateo, yo, no sé si estoy lista para... No tienes que estar lista para nada. La interrumpió suavemente. No tienes que tomar ninguna decisión sobre nosotros, sobre el futuro, sobre nada más que no sea lo que quieres hacer mañana. ¿Y qué quieres tú? Quiero estar aquí mientras descubres quién eres cuando nadie te está diciendo cómo ser. En ese momento, Sofía sintió algo que no había experimentado en años. El deseo. No solo físico, aunque también estaba ahí, sino el deseo de ser conocida, de ser vista, de ser valorada por quien realmente era. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué yo? ¿Por qué te arriesgaste tanto por una mujer que prácticamente no conocías? Mateo sonrió, y en esa sonrisa Sofía vio algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Amor genuino. Porque en esos 5 minutos de conversación que tuvimos hace 2 años, vi más autenticidad en ti de la que había visto en años de conocer a otras personas. Y cuando alguien así se cruza en tu camino, no la dejas ir sin luchar. El corazón de Sofía se aceleró. Se acercó un poco más a él en el sofá de la terraza. Mateo. ¿Sí? Creo que necesito hacer algo que no he hecho en 5 años. ¿Qué? Tomar una decisión basada únicamente en lo que yo quiero. Se acercó más, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclado con algo que era únicamente él. ¿Y qué quieres? Murmuró Mateo, su voz ronca de la tensión que se había estado construyendo entre ellos. Quiero recordar cómo se siente ser besada por alguien que realmente me desea. El beso, cuando finalmente sucedió, no fue como los besos de las películas. No fue perfecto ni coordinado. Fue titubeante al principio, como si ambos estuvieran recordando cómo se hacía. Pero después se volvió urgente, desesperado. 5 años de soledad y anhelo concentrados en el encuentro de sus labios. Cuando se separaron, Sofía tenía lágrimas en los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, preocupado. Es que había olvidado cómo se siente ser tocada con ternura, cómo se siente ser deseada en lugar de ser poseída. Mateo le tomó la cara entre las manos con una gentileza que hizo que ella sintiera que podría quebrarse y reconstruirse al mismo tiempo. Sofía, eres preciosa, eres inteligente, eres fuerte, y cualquier hombre que no pueda ver eso está ciego. ¿Te quedarías conmigo esta noche?, preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. No para, ya sabes, solo para no estar sola. Me quedaría contigo todas las noches que me necesitaras, respondió él, y algo en la manera en que lo dijo le hizo saber que no era solo una frase romántica, era una promesa. Esa noche, Sofía durmió en los brazos de Mateo en el sofá de la terraza, bajo las estrellas de la Ciudad de México. No hicieron el amor, pero se amaron de maneras más profundas, con conversaciones que duraron hasta el amanecer, con caricias que sanaban heridas que no sabía que tenía, con silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. Y por primera vez en 5 años, Sofía soñó con el futuro en lugar de tener pesadillas sobre el pasado. Pero lo que no sabía era que Rodrigo Mendoza no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, y que su venganza sería más cruel y calculadora de lo que ella jamás había imaginado. ¿Qué hará Rodrigo cuando descubra que perder a Sofía significa perder algo más que una esposa? ¿Y será capaz Sofía de mantenerse fuerte cuando su nueva vida sea puesta a prueba de las maneras más devastadoras? El amanecer traería respuestas que cambiarían todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y el precio de la libertad. Chanzo, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él.
El sol se filtraba a través de las cortinas del penthouse como dedos dorados acariciando el rostro de Sofía. Era la primera vez en 5 años que despertaba sin el nudo familiar de ansiedad en el estómago, sin preguntarse qué humor tendría Rodrigo ese día o cómo debería comportarse para evitar conflictos. Despertó en los brazos de Mateo, quien había cumplido su promesa de quedarse toda la noche simplemente abrazándola, protegiéndola de las pesadillas que no llegaron por primera vez en meses. «Buenos días», murmuró él, con esa sonrisa que ya se estaba volviendo familiar y querida. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», respondió Mateo, acariciando suavemente su cabello. «¿Y tú?» Como si hubiera despertado de una pesadilla de 5 años. Se quedaron así unos minutos más, saboreando la tranquilidad del momento, hasta que el teléfono de Sofía comenzó a sonar insistentemente. ¿Sofía? Era Carla, y sonaba alterada. ¿Has visto las noticias? El corazón de Sofía se hundió. Conocía esa expresión de pánico en la voz de su mejor amiga. ¿Qué noticias? Prende la televisión, canal de las estrellas. Ahora, con manos temblorosas, Sofía encendió la pantalla gigante de la sala. Lo que vio la dejó sin aliento. Escándalo en la alta sociedad. La esposa del magnate Rodrigo Mendoza abandona el hogar conyugal por otro hombre. En la pantalla aparecían fotografías de ella y Mateo en el café del Hotel W, tomadas desde lejos con teleobjetivo. Las imágenes estaban editadas para hacer que su conversación pareciera mucho más íntima de lo que había sido, y el ángulo de una de las fotos hacía parecer que se estaban tocando de manera romántica, cuando en realidad él solo había puesto su mano sobre la de ella para consolarla. Según fuentes cercanas a la familia, continuaba la reportera, Sofía Mendoza habría estado teniendo una aventura extramarital durante meses, lo que habría motivado la separación. El señor Mendoza, devastado por la traición, se encuentra considerando sus opciones legales. Sofía apagó la televisión, sintiendo náuseas. «Esto no está pasando», murmuró. «Esto no puede estar pasando». Mateo se levantó y se acercó a ella. «Sofía, mírame. Esto es exactamente lo que hacen los abusadores cuando pierden control. Atacan la reputación de sus víctimas para aislarlas. Pero las fotografías, todos van a pensar que eres una mujer adulta que tiene derecho a tomar café con quien quiera». El teléfono volvió a sonar. Era un número que no reconocía. «Bueno, señora Mendoza, soy del programa, Hoy. Queríamos darle la oportunidad de contar su versión de la historia. ¿Podríamos programar una entrevista?» Sofía colgó sin responder. Inmediatamente, el teléfono volvió a sonar. Otro periodista, y otro, y otro. «Tengo que salir de aquí», dijo, sintiéndose acorralada. «No puedo quedarme en esta casa donde todo me recuerda a él. Y ahora además está llena de reporters llamando. Ven a mi casa», ofreció Mateo sin dudar. «Estarás segura ahí». «No puedo pedirte eso. Esto va a afectar tu reputación también. Mi reputación la construí yo con mi trabajo y mi carácter. No va a destruirla un magnate manipulador con contactos en los medios». Elena apareció en la sala, luciendo preocupada. «Señora Sofía, hay periodistas afuera del edificio. El portero dice que no los puede controlar mucho tiempo más». Sofía sintió pánico. Era como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. «Elena, ¿podrías empacar algunas de mis cosas? Solo lo esencial». «Por supuesto. ¿Se va a ir?» «Por un tiempo, sí». Mientras Elena empacaba, Sofía se dirigió al estudio donde había comenzado a escribir el día anterior. Abrió su documento y leyó las líneas que había escrito. Había una vez una mujer que se convirtió en sombra de sí misma, hasta que un día descubrió que las sombras también pueden proyectar luz. Tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Continuó escribiendo. Pero descubrir la luz no significa que la oscuridad se rinda fácilmente. La oscuridad lucha, manipula, trata de arrastrar a la luz de vuelta a su reino.
Y es en esa batalla donde una mujer descubre realmente de qué está hecha. Guardó el documento en una memoria USB. Su historia, cualquiera que fuera su final, iba a ser contada por ella misma. Una hora después, salían del penthouse por el estacionamiento privado, evitando a la prensa que esperaba en la entrada principal. Mateo conducía su BMW, mientras Sofía iba en el asiento del pasajero, usando lentes oscuros y una gorra, sintiéndose como una fugitiva. La casa de Mateo estaba en Las Lomas, un barrio elegante pero más discreto que Polanco. Era una casa moderna de 2 pisos, con grandes ventanales y un jardín que le daba un aire cálido y acogedor que el penthouse nunca había tenido. «Bienvenida a mi refugio», dijo Mateo mientras le ayudaba con sus maletas. La casa reflejaba la personalidad de Mateo, masculina pero acogedora, elegante sin ser ostentosa. Había libros por todas partes, plantas que claramente recibían cuidado regular, y fotografías de viajes que hablaban de una vida vivida con pasión y curiosidad. «Es hermosa», murmuró Sofía, tocando una foto donde Mateo aparecía en Machu Picchu, con una sonrisa genuina de felicidad. «¿Cuándo fue eso?» «El año pasado. Decidí tomarme un descanso después de terminar el proyecto de las Torres Gemelas y hacer algo solo para mí». «¿Cuándo fue la última vez que ella había hecho algo solo para ella?» «Te voy a dar la habitación de invitados», continuó Mateo. «Tiene baño privado y una vista preciosa al jardín». «Mateo, no sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo». «No me agradezcas. Solo sé tú misma. Es todo lo que he querido desde que te conocí». Esa tarde, mientras Sofía se instalaba en la habitación de invitados, recibió una llamada que la cambió todo. «¿Sofía? Soy Jimena, de la editorial». «Hola, Jimena. Acabo de ver las noticias. Mira, sé que esto debe ser terrible para ti, pero ¿has considerado que tal vez esto es exactamente lo que necesitas para escribir tu historia? ¿A qué te refieres?» «A que tienes la oportunidad de contar tu verdad, no la versión manipulada de los medios, sino tu verdad real. Y creo que hay millones de mujeres que necesitan escucharla». Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de Jimena. «¿Estás sugiriendo que escriba sobre mi matrimonio?» «Estoy sugiriendo que escribas sobre tu despertar, sobre lo que significa descubrir que has estado viviendo la vida de otra persona, sobre lo que cuesta recuperar tu propia identidad. ¿Tendría el valor de exponer su vida de esa manera?» «Necesito pensarlo». «Tómate el tiempo que necesites. Pero Sofía, recuerda esto. Las mujeres como tú, que logran salir de situaciones así, tienen la responsabilidad de tender la mano hacia atrás y ayudar a las que siguen atrapadas». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en la cama de la habitación de invitados, mirando por la ventana hacia el jardín de Mateo. Había rosas rojas que claramente habían sido plantadas con amor y cuidado. ¿Cuándo había sido la última vez que Rodrigo había plantado algo para que creciera, en lugar de solo comprar cosas ya hechas? Esa noche, mientras cenaban en la cocina de Mateo, algo simple pero preparado con cariño, Sofía le contó sobre la llamada de Jimena. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Pienso que sería increíblemente valiente de tu parte. Y pienso que podrías ayudar a muchas mujeres. Pero también pienso que necesitas estar segura de que lo estás haciendo por las razones correctas. No para vengarte de Rodrigo, sino para sanar a otras mujeres. Y a ti misma. Tenía razón, como siempre. ¿Crees que soy lo suficientemente fuerte para soportar lo que vendría después? Porque si publico un libro así, Rodrigo va a hacer todo lo posible por destruirme». «Sofía». Mateo puso su mano sobre la de ella. «Has sobrevivido 5 años con un narcisista manipulador. Has encontrado el valor para dejarlo. Has reconstruido tu identidad en 48 horas. ¿En serio dudas de tu propia fuerza?» Esa noche, Sofía se sentó frente a la laptop de Mateo en la mesa del comedor y comenzó a escribir como no había escrito en años.
Las palabras fluyeron como un río que había estado represado demasiado tiempo. Escribió sobre la joven soñadora que había sido, sobre el momento en que conoció a Rodrigo y creyó haber encontrado su cuento de hadas, sobre la erosión lenta pero constante de su identidad, sobre las 1000 pequeñas humillaciones que la habían convertido en una sombra, y escribió sobre el despertar. Escribió hasta que le dolieron los dedos, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas, hasta que sintió que había vaciado 5 años de dolor y silencio en esas páginas. Cuando finalmente se detuvo, eran las 4 de la mañana. Mateo se había quedado dormido en el sofá de la sala, con un libro abierto sobre el pecho, esperándola. Lo contempló dormido, este hombre que había llegado a su vida como un ángel guardián, y sintió algo que no había sentido en años, gratitud pura y simple por existir. Se acurrucó a su lado en el sofá, y él la abrazó sin despertarse completamente, como si su cuerpo ya hubiera memorizado la forma de protegerla. 3 días después la campaña de difamación de Rodrigo había escalado. Ahora no solo atacaba su reputación, sino que había comenzado una guerra legal, demandándola por abandono del hogar y adulterio, pidiendo que le quitaran su parte de los bienes matrimoniales. Pero también había pasado algo inesperado: el apoyo. Carla había organizado una defensa en redes sociales con hashtags como Todos con Sofía y Mujeres que Despertan. Docenas de mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de matrimonios tóxicos, de despertar después de años de manipulación emocional. Jimena había leído el primer capítulo del manuscrito de Sofía y había llamado, llorando: Sofía, esto no es solo un libro, esto es un movimiento, tienes que terminarlo. Pero el momento más impactante llegó cuando Elena la llamó. Señora Sofía, necesita saber esto. Después de que usted se fue, el señor Rodrigo trajo a esa mujer a la casa, la misma de las fotografías. Sofía sintió una punzada de dolor, pero se sorprendió al darse cuenta de que no era dolor por pérdida, sino por confirmación de que había vivido 5 años con un completo extraño. ¿Cómo está, Elena? Orgullosa, señora, muy orgullosa de usted. Y quiero que sepa que si necesita que testifique sobre cómo la trataba, lo haré. Esa noche, Sofía tomó la decisión más importante de su vida. Se acercó a Mateo, quien estaba leyendo en la terraza de su casa. Mateo, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Voy a publicar el libro. Voy a contar toda la verdad. Voy a exponer no solo a Rodrigo, sino todo el sistema que permite que hombres como él controlen y destruyan a mujeres como yo. ¿Estás segura? Estoy aterrada. Pero sí, estoy segura. Mateo cerró su libro y la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con nosotros? ¿Qué quieres que pase? Quiero estar contigo durante toda esta batalla. Quiero ser tu compañero, no tu salvador. Quiero construir algo real contigo. No ser el hombre que te rescató, sino el hombre que eligiste cuando ya eras libre. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? Que estoy empezando a creer que me merezco ser feliz. Te mereces todo lo bueno que la vida puede ofrecer, Sofía. Y más. Se besaron bajo las estrellas de la Ciudad de México, pero este beso fue diferente a todos los anteriores. No fue desesperado ni urgente. Fue una promesa silenciosa de futuro, de compañerismo, de amor construido sobre bases sólidas en lugar de fantasías románticas. 6 meses después, la presentación del libro Despertar, Memorias de una mujer que se negó a desaparecer, se llevó a cabo en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. El lugar estaba completamente lleno, con mujeres de todas las edades que habían llegado para escuchar la historia de Sofía. Sofía, vestida con un traje azul marino que ella misma había elegido, se veía radiante. Su cabello castaño brillaba bajo las luces, y sus ojos tenían esa chispa de vida que había recuperado poco a poco durante esos meses de reconstrucción. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme. «Mi nombre es Sofía Ramírez.
Durante 5 años fui conocida como la señora Mendoza, pero esa mujer ya no existe. Esta noche quiero contarles sobre la mujer que soy ahora, y sobre el camino doloroso pero hermoso que me trajo hasta aquí. El silencio en la librería era absoluto, cientos de mujeres colgadas de cada una de sus palabras. Durante mucho tiempo creí que el amor significaba desaparecer. Creí que amar a alguien era convertirme en lo que él necesitaba, renunciar a lo que yo era para encajar en su visión de la mujer perfecta. Y durante 5 años, eso fue exactamente lo que hice. Una mujer en la tercera fila asintió con lágrimas en los ojos. Sofía la vio y le sonrió con comprensión. Pero descubrí algo. El amor verdadero no te pide que desaparezcas. El amor verdadero te invita a ser más tú misma, no menos. La audiencia estalló en aplausos. Sofía buscó con la mirada entre el público hasta encontrar a Mateo, quien estaba de pie junto a la pared del fondo, sonriéndole con orgullo puro. Este libro no es solo mi historia, continuó. Es la historia de millones de mujeres que han permitido que otros definan su valor, su identidad, su futuro. Es para todas las mujeres que han olvidado quiénes eran antes de convertirse en lo que otros necesitaban. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven de unos 25 años levantó la mano. Sofía, ¿cómo supiste que era el momento de irte? Porque yo estoy en una situación similar, pero tengo miedo de que sea demasiado tarde para cambiar. Sofía sintió que su corazón se apretaba. Esa pregunta la había hecho ella misma tantas veces. Nunca es demasiado tarde mientras sigas respirando, respondió. Y en cuanto al momento correcto, no existe. Solo existe el momento en que decides que mereces algo mejor. Para mí fue cuando me di cuenta de que había dejado de reconocerme en el espejo. Cuando me di cuenta de que estaba viviendo la vida que alguien más había diseñado para mí. ¿Y no tuviste miedo? Estuve aterrada, admitió Sofía, pero descubrí que el miedo de quedarse en un lugar que te está matando lentamente es mucho peor que el miedo de saltar hacia lo desconocido. Otra mujer, mayor, con cabello canoso, levantó la mano. Mi hija está pasando por algo similar. ¿Cómo puedo ayudarla sin alejarla más? No la juzgues, respondió Sofía inmediatamente. No le digas, yo te lo advertí, o, ¿por qué no te sales? Solo asegúrate de que sepa que cuando esté lista, tú vas a estar ahí. A veces, saber que tienes un lugar seguro a donde llegar es lo único que una mujer necesita para encontrar el valor de irse. Una pregunta que la sorprendió llegó de una mujer joven en la primera fila. Sofía, ¿qué le dirías a tu ex esposo si estuviera aquí esta noche? Sofía se quedó en silencio por un momento. Era una pregunta para la cual no se había preparado, pero la respuesta llegó clara y firme. Le diría gracias. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Le diría gracias porque al mostrarme lo que no quería en mi vida, me enseñó exactamente lo que sí quería. Al tratarme como era invisible, me enseñó el valor de ser vista. Al hacerme creer que no tenía valor, me obligó a descubrir que mi valor no depende de la opinión de nadie más. La audiencia se puso de pie para aplaudir. Sofía sintió una liberación completa en ese momento, como si hubiera exorcizado el último fantasma de su pasado. Después del evento, Sofía y Mateo caminaban por las calles del centro histórico, tomados de la mano, disfrutando de la brisa nocturna de la ciudad. Estoy orgulloso de ti, le dijo Mateo. Lo que hiciste ahí fue increíble. No podría haberlo hecho sin ti. Claro que sí. Yo solo estuve ahí mientras tú hacías todo el trabajo difícil. Se detuvieron frente a la Catedral Metropolitana, iluminada contra el cielo nocturno. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte metido en mi vida cuando era tan complicada? Mateo se detuvo y la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Sofía Ramírez, meterse en tu vida no fue complicado. Fue la decisión más fácil que he tomado nunca. ¿En serio? En serio. Porque no me metí en la vida de la señora Mendoza.
la mujer rota que había perdido su identidad. Me metí en la vida de Sofía Ramírez, la escritora valiente que estaba lista para luchar por su propia felicidad. ¿Y si no hubiera sido tan valiente como pensabas? Entonces habríamos descubierto esa valentía juntos. En ese momento, algo mágico sucedió. Sofía se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta, no estaba preguntándose cómo complacer al hombre que estaba con ella. No estaba analizando sus palabras para asegurarse de que fueran las correctas. No estaba modificando su personalidad para encajar en lo que él quería. Estaba siendo simplemente ella misma. «Te amo», le dijo, y las palabras salieron libres, sin cálculo, sin miedo. «Te amo también», respondió Mateo. «Amo a la mujer que eres ahora, y amo a la mujer en la que te estás convirtiendo». 3 meses después, el divorcio se había finalizado después de una batalla legal brutal. Rodrigo había intentado todo: difamación, amenazas legales, incluso había tratado de hacer que despidieran a Mateo de su trabajo. Pero la verdad tenía una forma de salir a la luz, especialmente cuando estaba respaldada por documentos, testigos y una mujer que ya no tenía miedo de hablar. Sofía recibió la mitad de los bienes matrimoniales, suficiente para asegurar su independencia financiera. Pero más importante que eso, había recuperado algo que no tenía precio: su identidad. Su libro se había convertido en un bestseller, y las invitaciones para hablar llegaban de todo el país. Mujeres de todos los estratos sociales se acercaban a ella para contarle sus historias, para agradecerle por darles valor de hacer cambios en sus propias vidas. Elena se había ido a trabajar con ella, y ahora era más que una empleada doméstica. Era su asistente, su confidente, la mujer sabia que la ayudaba a navegar su nueva vida. Y Mateo. Mateo se había convertido en su compañero en el verdadero sentido de la palabra. No su salvador, no su dueño, sino su igual, su complemento, el hombre que la apoyaba sin tratar de controlarla. Una tarde de domingo, mientras Sofía escribía en su nuevo departamento, un lugar que ella había elegido, decorado y hecho suyo, recibió una llamada inesperada. «¿Sofía? Soy Patricia». Sofía frunció el ceño. No conocía a ninguna Patricia. «Patricia Morales. Era la otra mujer. La mujer con quien Rodrigo». El aire se le escapó de los pulmones. La otra mujer la estaba llamando. «¿Cómo conseguiste mi número? Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo». «¿De qué?» «De Rodrigo. Y de lo que te hizo. Y de lo que me está haciendo a mí». Sofía se sentó lentamente en su escritorio. «¿Estás bien?» No estoy bien. Y después de leer tu libro, me di cuenta de que tú eres la única persona que puede entender por lo que estoy pasando. ¿Qué necesitas?» «Necesito ayuda. Para salir. Para ser fuerte como tú». En ese momento, Sofía entendió completamente lo que había querido decir Jimena sobre tener la responsabilidad de tender la mano hacia atrás. «¿Dónde estás ahora?» «En un café en la colonia del Valle. Él cree que estoy en el salón de belleza. Te envío la dirección de mi casa. Ven. Y Patricia, ya diste el primer paso. El más difícil». Cuando Patricia llegó, Sofía vio en ella el reflejo de su yo del pasado. Una mujer hermosa pero con los ojos vacíos, elegantemente vestida, pero con la postura de alguien que está constantemente en guardia. «No sé por dónde empezar», dijo Patricia, sentada en el sofá de la sala de Sofía. «Empieza por donde quieras. Aquí tienes tiempo y espacio para ser tú misma». Patricia comenzó a llorar. «Creí que era diferente conmigo. Creí que contigo había sido diferente porque tú no lo entendías, pero que conmigo sí iba a funcionar. ¿Y qué pasó? Lo mismo que te pasó a ti. Al principio era perfecto, atento, generoso. Pero después comenzó a aislarme de mis amigos, a criticar mi trabajo, a hacerme sentir que sin él no era nadie». «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» 2 años. Y los últimos 6 meses han sido... Se detuvo.
tocándose conscientemente el cuello, donde Sofía pudo ver la marca desvanecida de lo que parecía haber sido un moretón. «Patricia, ¿te está lastimando físicamente?» «Dice que es mi culpa, que lo provoco». Sofía sintió una rabia familiar, pero ya no era rabia impotente, era rabia con propósito. «Patricia, mírame, nada de lo que él te hace es tu culpa, nada. Pero es que a veces yo...» «No», la interrumpió Sofía firmemente. «No hay ásperos que justifique que alguien te lastime. No hay peros que justifique que alguien te haga sentir que no vales nada». Esa tarde, Sofía hizo lo que Mateo había hecho por ella. Le tendió una mano a otra mujer que estaba ahogándose. Llamó a los mismos abogados que la habían ayudado a ella. Organizó un lugar seguro donde Patricia pudiera quedarse. Le prestó dinero para su independencia inmediata. Pero más importante que todo eso, le dio algo que no tenía precio: la certeza de que no estaba loca, de que no estaba exagerando, de que merecía algo mejor. Esa noche, mientras Sofía y Mateo cenaban en la terraza de su nuevo departamento, ella le contó sobre Patricia. «¿Crees que es una coincidencia que te haya llamado justamente hoy?», preguntó Mateo. «No creo en las coincidencias. Creo que cuando una mujer está lista para despertar, el universo le manda las herramientas que necesita». «¿Cómo me mandó a mí?». «Como te mandó a ti», confirmó Sofía, tomando su mano. «Y como me mandó la fuerza para escribir el libro, y la valentía para dejarlo todo atrás. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?». «¿Qué?». «Que tomaste tu dolor y lo convertiste en una forma de sanar a otras mujeres. Que tomaste tu historia de victimización y la convertiste en una historia de empoderamiento». En ese momento, Sofía supo con absoluta certeza que había completado su transformación. Ya no era la mujer que había sido con Rodrigo, pero tampoco era simplemente la mujer que había escapado de él. Era Sofía Ramírez, escritora, sobreviviente, mujer libre, compañera, mentora. Era todas las versiones de sí misma que había tenido miedo de ser, integradas en una persona completa y auténtica. «Mateo, ¿puedo confesarte algo?». «Siempre. A veces me siento culpable de ser tan feliz». «¿Por qué?». «Porque hay tantas mujeres que siguen atrapadas donde yo estaba. Siento que no tengo derecho a ser feliz mientras ellas siguen sufriendo». Mateo se acercó y le tomó la cara entre las manos. «Sofía, tu felicidad no les quita nada a ellas. Tu felicidad les demuestra que es posible. Tu felicidad es la prueba de que vale la pena luchar». «¿De verdad crees eso?». «Lo sé. Porque cada vez que hablas en público, cada vez que alguien lee tu libro, cada vez que ayudas a una mujer como Patricia, estás encendiendo una luz en la oscuridad. Y las luces no se sienten culpables de brillar, Sofía. Simplemente brillan». Un año después, Sofía estaba de pie en el altar de una pequeña capilla en San Miguel de Allende, vestida con un sencillo vestido blanco que había elegido ella misma. No era el vestido de princesa que había usado en su primera boda, lleno de encajes y brillos que la hacían sentir como un adorno. Era un vestido que reflejaba quién era ahora, elegante, auténtico, cómodo. Mateo estaba frente a ella, con lágrimas en los ojos, esperando para prometerle un amor que no la disminuiría sino que la haría crecer. Entre los invitados estaban Carla, Jimena, Elena y Patricia, quien ahora vivía independientemente y había comenzado su propio proceso de sanación. También estaban las docenas de mujeres que había conocido a través de su trabajo, mujeres que habían encontrado el valor de cambiar sus vidas después de escuchar su historia. «Sofía», comenzó Mateo cuando llegó el momento de los votos. «Te prometo que nunca trataré de cambiar quién eres. Te prometo que te amaré no a pesar de tu fuerza, sino por ella. Te prometo ser tu compañero, no tu dueño, tu igual, no tu superior». Sofía sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Mateo», respondió ella, «te prometo que nunca volveré a desaparecer por amor. Te prometo que te amaré desde mi plenitud, no desde mi necesidad. Te prometo ser tu compañera en aventuras,
no tu proyecto de rescate. Cuando se besaron como marido y mujer, Sofía sintió algo que nunca había experimentado en su primera boda, la sensación de que estaba empezando una nueva aventura, no terminando con su identidad individual. Durante la recepción, mientras bailaban su primera canción como esposos, Mateo le susurró al oído: ¿Sabes cuál es mi parte favorita de nuestra historia? ¿Cuál? Que no es una historia de rescate. Es una historia de dos personas completas que eligieron caminar juntas. ¿Y cuál es mi parte favorita?, respondió Sofía. ¿Cuál? Que apenas está comenzando. Mientras giraban bajo las luces doradas de la fiesta, Sofía miró a todas las mujeres que la habían acompañado en este camino. Mujeres que habían encontrado el valor de cambiar, de crecer, de luchar por su propia felicidad. Y supo, con absoluta certeza, que su historia de transformación había inspirado muchas otras historias de transformación. El amor no la había salvado. Se había salvado a sí misma. Y al hacerlo, había aprendido que ese era el único tipo de salvación que realmente importaba. Porque una mujer que se salva a sí misma no necesita un príncipe azul, pero cuando encuentra a su igual, puede construir un reino. 2 años después, Sofía cerró su laptop después de escribir la última línea de su segundo libro. Reconstrucción. El arte de convertirse en quien siempre debiste ser. Afuera, en el jardín de su nueva casa, una casa que había comprado con sus propios ingresos, Mateo jugaba con Luna, la perrita Golden Retriever que habían adoptado juntos. Su teléfono sonó. Era Patricia. Sofía, tengo noticias. ¿Qué pasó? Me aceptaron en la maestría en psicología. Voy a especializarme en violencia doméstica. Sofía sonrió, sintiendo el orgullo maternal que había aprendido a sentir por las mujeres que habían encontrado su camino hacia la libertad. Patricia, estoy tan orgullosa de ti. Y Sofía, conocí a alguien. ¿En serio? Es diferente, es real. No me trata como si fuera de cristal ni como si fuera su posesión. Me trata como si fuera su igual. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como el hogar que nunca supe que buscaba. Después de colgar, Sofía salió al jardín donde Mateo estaba enseñándole trucos nuevos a Luna. ¿Cómo está Patricia? Enamorada, pero esta vez del tipo correcto de hombre. ¿Y cómo sabes que es el tipo correcto? Porque no la está cambiando, la está apoyando mientras ella se cambia a sí misma. Mateo se acercó y la abrazó por detrás, descansando su barbilla en su hombro. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Martes? Es el aniversario de la primera vez que nos vimos en ese café. Hace 3 años. ¿En serio? No me había dado cuenta. ¿Sabes qué pensé esa primera vez que te vi ahí, con ese vestido rojo, luchando por recordar quién eras? ¿Qué? Pensé. Ahí está la mujer más valiente que he conocido, y ni siquiera sabe lo valiente que es. Sofía se volteó en sus brazos. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso, ahí está la mujer más valiente que he conocido, y gracias a Dios, finalmente lo sabe. Mientras el sol se ponía sobre su jardín, sobre su vida construida con sus propias manos, sobre el amor que había elegido en lugar del amor que había soportado, Sofía supo que su historia había encontrado el final perfecto, no porque hubiera encontrado al hombre perfecto, sino porque había encontrado a la mujer perfecta para ser ella misma. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan. Porque el amor verdadero no es solo el que encontramos en otros, sino el que aprendemos a sentir por nosotros mismos.